Los que me estaban preguntando ahorita en relación o la sugerencia más bien que le hice al grupo anterior con respecto al tema del renderizado, es que cuando ustedes vayan a generar el render, bueno, póngale cuidado, vamos a añadir aquí una carpetica, listo, por acá, y le voy a dar añadir trabajo, listo. Entonces, bueno, perdón un momentico, porque le voy a quitar el fondo. Y entonces recuerden que la opción para quitar el fondo es ponerlo en PNG o en PSD o TIFF, digamos los formatos que guardan transparencia. En este caso voy a utilizar PNG y voy a incluir alfa, el canal alfa, que es la transparencia. Bien, entonces ahí coloco los datos de la imagen, añado el trabajo, bien, y ahí me va a quedar. Aquí hay una desventaja y es que cuando renderizo, póngale cuidado, el trabajo, pues obviamente me va a quedar sin el fondo de color blanco, pero sí se me va a quedar, mire la sombra. Esta sombra, pues obviamente me sirve en el momento, perdón un momentico, les comparto el escritorio para que puedan ver acá lo que estoy haciendo en Photoshop. Entonces, abriendo la imagen en Photoshop directamente, voy a tener obviamente el fondo transparente, pero esto implica que cuando yo le vaya a colocar un color de fondo, miren lo que va a suceder acá. ¿Sí? Entonces, esto no sería lo adecuado, porque por supuesto esto me limita a que tendría que cortar la imagen por acá para poder sacarle. Pues, por ejemplo, aquí no habría ningún problema porque es cuadrado, pero cuando tengo una forma que es orgánica, donde me toca siluetear y no sé qué, pues si la aplicación lo saca de una vez, pues muchísimo mejor. Entonces, en ese caso, ¿qué hago para generar el render y que ese render me salga sin sombra? Entonces, aquí está el detalle. Seleccionan en iluminación, perdón, en medio ambiente, no, si es en iluminación. Iluminación, y bueno, aquí está, en iluminación del medio ambiente, mire que aquí hay una vaina que se llama Self Shadow. Entonces, lo quitan allí y primero aquí obviamente están quitando las luces que tienen que ver con esta parte de acá. ¿Listo? Y segundo, entonces ahora sí, pasan al medio ambiente y aquí en el settings, cualquier imagen, no importa, digamos, independientemente de si los medios ambientes son de este tipo que se pueden editar, bueno, de los HDRI que se pueden editar, me refiero a los estudios, o imágenes HDRI normales, cualquiera, no importa. Para el caso es lo mismo. Entonces ustedes bajan por aquí y hay una opción que se llama Ground, esta de acá. Entonces este chulito de aquí que se llama Ground Shadows, lo quitan. Entonces mire que automáticamente él queda ahí. Entonces ahí sí renderizo. Entonces, vuelvo otra vez, añado a la cola de renderizado y vamos a renderizar la imagen y van a ver ustedes la diferencia. Entonces renderizo nuevamente la imagen. Por supuesto ahí también me está saliendo en PNG con el fondo, sin el fondo, perdón. ¿Sí? Entonces mire la diferencia. Aquí no tiene la sombra, aquí sí tiene la sombra. ¿Listo? Y esta de acá, entonces cuando yo le coloco un color de fondo, pues obviamente no va a tener ningún problema aquí como tal. Entonces esta sí va a generar digamos, sí va a tener el propósito de que salga de una vez recortada. Ahora, otro consejo que les doy es, por ejemplo, dependiendo para dónde lo vayan a utilizar, esto sobre todo suele suceder cuando yo tengo fondos oscuros y cuando son imágenes o formas que son orgánicas. A veces cuando yo exporto en PNG, en el render sale una lineecita, un píxel de la transición, digamos, del material del objeto con respecto al fondo. En este caso sería un píxel que está orientado a blanco o a gris, porque obviamente el fondo es un fondo claro. Entonces, si yo voy a utilizar dentro de mi presentación en PowerPoint un fondo negro, ¿qué tendría que hacer? Poner, o sea, yo cuadro, digamos, el fondo en Photoshop y después pongo la imagen del render allí al cual, no, digamos, lo exporté en PNG con transparencia. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí no sale, pues, porque obviamente está con...
Bueno, de hecho, aquí sí se alcanza a ver un poquito. No sé si ven el pixelito ahí, véalo ahí. Este pixelito que está allí, pues cuando esto está al 100% no pasa nada. ¿Sí? Me refiero a que no se alcanza a ver y sobre todo cuando es una imagen o una forma que es muy recta, ¿sí? Porque ahí el píxel no se mueve mucho, pero cuando tengo una forma que es orgánica, donde tiene curvas y un montón de cosas, ese pixelito se nota. Entonces mi consejo es que cuando ustedes vayan a renderizar, antes de renderizar, sin la sombra pues y todo el rollo, si lo van a sacar recortado, asegúrense que el fondo sea un fondo de color y el fondo de color se lo cambian a negro. O sea, al color del fondo que vayan a utilizar. De manera tal que si yo renderizo acá, añado el render aquí y proceso la cola de renderizado, entonces ahorita les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Igual el fondo me va a salir transparente y el fondo, por supuesto, el fondo de color negro no va a tener incidencia con el color que yo le monte allí. ¿Sí? O sea, con el color del material que le monte allí. Pero cuando hago esto, entonces mire que ahí ya el pixelito no está. O bueno, no es que no esté, realmente sí está, pero es de color negro. Entonces no está haciendo, o sea, sobre todo cuando yo estoy utilizando un fondo oscuro, no se está viendo el contraste allí como del bordecito de color blanco. Entonces traten de tener en cuenta esos elementos. Como les digo, en este caso con este objeto, pues que es un cubo que es rectilíneo, no hay como mucho lío, pero cuando son curvas y todo eso, sí suele suceder que aparece una linecita blanca allí cuando yo lo coloco en un fondo oscuro. Entonces, tengan presente eso eh, para cuando vayan a hacer sus presentaciones y los montajes. Por supuesto, los podrían colocar así con ese fondo, con el pixelito de color blanco, no pasa nada. Pero, recuerden pues, o yo no sé, yo soy muy orientado a eso, yo soy muy detallista en los aspectos pues concernientes a presentaciones y ese tipo de cosas. Y considero que cuando uno es detallista y trata pues ese tipo de elementos, ese tipo de detalles con cuidado, pues obviamente el resultado es muchísimo mejor. Como dice, la diferencia está en los detalles, ¿no? Entonces, ahí está ese consejo ahí para que ustedes lo puedan aplicar en sus presentaciones y todo lo demás. Entonces, bueno, básicamente están las opciones acá. En el medio ambiente, entonces saben que quitan eh, la sombra. Ah, bueno, y por supuesto aquí también está la opción de los reflejos. Si ustedes dejan el reflejo, también el reflejo les sale proyectado en el sombreado. Entonces traten de quitarle todos los chulitos aquí donde dice ground y colocarle el background del color, del mismo color o un color similar. Por ejemplo, si es una gradación, pues digamos de un azul oscuro a un azul claro, pues traten de colocarle el término medio, el de la mitad, ¿sí? Para que no les vaya a salir ese pixelito allí que hace pues que se vea como montado en la imagen. Bueno, listo. ¿Quién más quiere compartir lo que está haciendo el grupo? ¿O quién quiere asesorar proyecto? Yo entiendo, muchachos, que ustedes están trabajando y pues ya lo dejaré a consideración de ustedes. El tema de que, pues me imagino que si de pronto no están preguntando mucho es porque lo tienen todo claro. Pero de pronto les ha faltado el tiempo o la organización de tiempo, digamos, para avanzar en el proyecto y poder mostrar avances y todo eso. Entonces, eso lo entiendo. Pero me gustaría entonces que lo dejáramos claro para que, porque yo realmente esta clase, pues se las iba a dar completa, era para asesoría y para que trabajaran en el proyecto. Pero pues no tiene mucho sentido. Entonces, si estamos conectados acá y ustedes no tienen nada que preguntar y pues yo tampoco tengo nada como que retroalimentarles. Profe, Profe, pues pero igual, él es... dale, Nata, dale, dale. Dale, Yola. Yo, tú. Tiremos una Bueno, moneda, tiremos una moneda. voy, Bueno, no, voy. hable Natalia y Profe, después. voy. Pero igual, el espacio está hasta las 6. Sí, sí, claro. Siempre el Bueno, horario de clases es de 2 a 6. Entonces, pues por eso les dale, decía. dale.
Pues, profe, lo que yo iba a decir era, pues no sé si qué tal les parezca, o sea, tú tienes razón, profe, la verdad, pues nosotros tenemos adelantos y nos surgen pues dudas en el camino y creo que pues mi compañera ya te hizo una de ellas y la Ajá. aclaraste, pero estamos como todavía trabajándolo y por lo que vos decís, estamos en finales, entonces obviamente no es excusa ni nada, pero hemos ido adelantando y hasta ahora estamos ahí, entonces no sé No, qué tal. total, yo soy partidario y sé que cada quien tiene su manera de trabajar. Pues yo era de los que en la universidad cuando estudiaba habían cosas que de pronto dejaba para último momento para trabajar sobre presión porque pues sabía que iba a alcanzar, ¿sí? Dependiendo, o sea, cada quien sabe cómo trabaja y no estoy diciendo, o sea, si usted al final, digamos, hace un proyecto para el que se le dieron 20 días y lo saca en 2 días, pues re bien. O sea, si lo saca bien, excelente. Entonces, yo digamos que mi comentario no es en aras de decirle a ustedes, es que no han trabajado, es que no, no, porque yo sé que ustedes han trabajado, de hecho, han sido uno de los grupos juiciosos que he tenido. Pero más allá de eso, es el tema en relación, pues, digamos, al espacio de clase, ¿sí? Cuando yo les doy, digamos, a ustedes el espacio de clase o abro el espacio de clase, digamos, para asesoría y todo eso, pues obviamente espero que hagan preguntas o que tengan preguntas en relación a lo que de pronto han avanzado y se han encontrado pues en el camino que no han podido resolver. Pero si todo el mundo la tiene clara, porque pues obviamente, digamos, no han habido preguntas como en relación ni a los aspectos teóricos que hemos visto, ni a los aspectos de ejecución, sino más bien es un tema de organización de tiempo, como le decía ahorita a la compañera, pues no sé si de pronto en los aspectos técnicos, o sea, miramos los aspectos técnicos, ya que ustedes a los que no han llegado, pero de pronto creen que o les tienen cierto temorcito, de pronto de que cuando llegue no me va a funcionar tal cosa o alguna cosa así, entonces me gustaría que el profe me explicara de una vez qué podemos hacer ahí, o en su defecto, pues dejarlo abierto a que ustedes avancen y pues en el transcurso de esta semana me puedan hacer las diferentes preguntas que tengan. Profe, yo tengo, pues ahora que dices eso, yo tengo como miedito, pues todavía no lo he empezado porque pues tenemos que hacerle como unas modificaciones al mecanismo de nuestro, pues de nuestra ballesta, Ajá, pero pues yo le tengo como un miedito ahí a la parte del render según lo que, es que te acuerdas que yo la vez pasada estaba en una cita médica, entonces yo estaba viendo cómo es de mi celular sí. y entonces yo vi que hiciste un resto de cosas y pues sí me gustaría como volver a ver, pero creo que eso está en el video de la clase pasada, entonces Pero me pues están esa era hablando de la asignación, porque lo que hice la clase pasada fue la asignación de unos materiales, digamos, de la cara frontal y de la cara lateral para que se viera como el quemadito allí de la madera, como tal. como... Pero eso sí, eso quedó muy claro, digamos, en el video de la clase pasada. Yo creo que, a ver, ¿cuál sería como cuál sería, digamos, el proceso? El proceso es que si de pronto ustedes tienen una duda, pues primero la consulten con el video de clase. A veces yo de pronto en el video de la clase voy muy rápido y entiendo pues que el tema así porque es algo que toda la vida he tenido y es que yo a veces asumo que ustedes ya entendieron o tienen muy claro un tema, entonces simplemente voy avanzando en el tema. La ventaja con el video es que ustedes pueden pararlo, ¿sí? E ir haciendo los diferentes aspectos. Pero si hay algo allí que de pronto dentro de lo rápido que fui no les quedó muy claro, entonces, ese es el tipo de cosas que yo abogo para que pregunten, ¿listo? Pero sí, definitivamente el video, la vez pasada, de hecho, fui muy consciente a la hora de explicarles esa parte y entonces me fui hasta el Rhino, descompuse los diferentes elementos, todo, o sea, organicé el archivo, después lo pasé al Keyshot, después Sí, y profe, ayer yo descargué las estaba viendo imágenes en ahí. internet y tal. Sí son varios puntos, varias cosas que yo sé que de pronto mucha información es difícil de memorizar, pero allí quedó guardado en el video. Entonces, más bien, si de pronto siguiendo el video te pierdes, entonces me escribes con confianza y yo te explico. Sí, dale, profe, la verdad, yo Ujú. sí estaba como perdida porque yo sí vi que hiciste varias cosas. Creo que estuviste en Ilus, luego pasaste a la otra parte para Ajá, hacerlo de la parte de las quemadas. sí, Profe, correcto. también está, ahí en el video también está la parte, digamos, cuando tenemos un grabado que es todito, o sea, no solo como una chuleta, sino relleno. De área, grabado de área. Ajá. No, yo no hice grabado de área.
pero sí les dije que digamos, la representación del grado de área se hace con un mapa difuso y un mapa Ujú. de relieve. Ok. Listo. Entonces, bueno, espérate un momentico, yo me busco acá una textura y más bien les explico esa parte, entonces cómo podría llegar a ser, que eso igual es cortico, eso no tiene pues ningún problema. Listo, vamos a buscar aquí. Dale, profe, gracias. Listo, entonces póngale cuidado, venga, yo les comparto pantalla para que usted lo vea. Bueno, me descargué esta textura de MDF, entonces les voy a explicar cómo puede hacer uno, por ejemplo, la parte relacionada, digamos, al tema de los grabados como tal. Entonces, bueno, digamos que aquí voy a escribir un texto. Entonces voy a coger el texto, perdón, la selección por texto. Yo busco una tipografía que sea más gruesita. Por ejemplo, esta. Listo. Entonces ahí me queda el textico. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar esa misma, sí, control C, control V. Ahí me quedaron las letricas con esto mismo y lo que voy a hacer es darle el efectico del quemado cambiando la tonalidad. Bueno, vamos a rebajar aquí, es por ahí. Listo. Entonces supongamos que esa es la variación del grabado como tal. Esto es lo que va en el difuso. Lo que estoy haciendo aquí es el mapa difuso. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es sacarle una copia a la imagen, JPG. Escribo acá, la guardo aquí. En un momentico voy a hacer una 502 por 344. Vamos a hacer de una vez ese. Bueno, que vamos a hacerlo más bien en milímetros. 30.2 por 5.54.4. Ahí. Y vamos a colocarle 3 milímetros de espesor. Exacto. Entonces, bueno, ahí tengo esta tablita. Lo que voy a hacer es descomponer todo esto. Esto los voy a unir. Entonces este lo va a cambiar acá a la capa quemado. Y este es claro. Bueno, todo lo demás lo borro. Listo. Entonces, estando así, vamos a exportar. Bueno, y acá le digo importar. Bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte de aquí arriba? Bueno, voy a sacar el color. Sí, este es el quemado, este es el clarito, entonces este quemado lo voy a poner como una imagen JPG.
y este de acá como el claro. Listo, entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Como yo aquí tengo las dos capas, a este de aquí le voy a aplicar en material avanzado, pues lo voy a hacer. Entonces voy a coger aquí difuso, coloco el MDF claro. Listo, aquí obviamente tengo que cambiar la orientación. Bueno, vamos a ponerle el tamaño 52. Pero un momentico, yo me acuerdo acá de cuál era el tamaño de la imagen. 50.2 y 344. 50.2. Ajá, exacto. Y luego lo que voy a hacer es girarlo. Entonces aquí en el ángulo. Exactamente. Y ahora voy a reposicionar la textura. O sea, prácticamente toca acomodarlo todo otra vez en Keyshot. O sea, cuando yo pase el Rhino a Keyshot, tengo que quitar los grabados que yo le haya puesto en Rhino, ¿verdad? Sí, sí, porque los grabados de Rhino están orientados es a la producción, no, Ajá. no al renderizado. Ok, ¿Listo? O listo. sea, modelar para renderizar es diferente a modelar para producir. ¿Listo? Ok, Esa es la distinción. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el grabado como tal. ¿Listo? Y luego voy a colocar en el quemado, entonces lo mismo. ¿Sí? En este caso, el difuso lo voy a cambiar por MF quemado. Y entonces ahí ya me sale el tema. Bien, hasta aquí, digamos que lo que he hecho es obviamente la representación del grabado, pero para poder saber, aquí visualmente está la representación del grabado, pero yo quiero que esto quede en relieve. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo generar en este material, si tengo aquí en la textura difusa, aquí en el relieve debería colocar la misma, pero ustedes saben que el relieve funciona en blanco y negro. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a coger aquí. Yo sé que el color negro es bajo relieve y el color blanco es lo que tiene tendencia a alto relieve. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sacar una imagen, ¿sí? Visible. O sea, le saco una copia pues a todo lo que está visible y luego vengo aquí y le digo imagen, ajustes, primero brillo y contraste. Entonces lo que voy a hacer es colocarle un poquito más de brillo para que lo blanco esté mucho más blanco y contraste para poder hacer lo oscuro más oscuro y lo claro más claro. De pronto por ahí y luego entonces ahí sí, mire, ajustes, desaturar, que es volver en escala de grises la imagen. Aquí vamos a colocarle un poquitico más de contraste. Bueno, ahí incluso aquí le puedo colocar otro poco más, pues para hacer más. Por ejemplo, ahí. Entonces, todo lo que sea tendiente a negro va a quedar en bajo relieve, todo lo que sea blanco va a quedar en alto relieve. Entonces, cuando yo tengo esto aquí así, grabo la imagen y le coloco relieve. Entonces vengo acá y la coloco aquí. ¿Listo? Ahí la tengo. Obviamente, por el tamaño, porque estas imágenes están sincronizadas, aquí me va a coincidir. ¿Sí? Entonces, mire, tengo ya aquí la textura de relieve y mire que automáticamente aquí ya se puede ver que él me hizo la representación.
Si yo quiero que ese grabado sea más profundo, entonces lo que tengo que hacer es aumentarle la profundidad. Por ejemplo, de 1 vamos a ponerlo en 3. Mire que ahí queda mucho más profundo. O si lo pongo en 10. ¿Sí? Entonces mire que aquí no solamente me saca, ya yo cierro el Photoshop para que no se me cierre así. Listo. Entonces mire que ahí me saca no solamente la profundidad de las letras como tal, sino también de esta parte de acá. De pronto en 10 es mucho. Vamos a dejarlo en 5. ¿Sí? Entonces miren que ahí, incluso aquí está generando mucho grabado. Yo creería que mucho relieve. Por ejemplo, ahí en 3. ¿Ya? Otra cosa que también influye, por ejemplo, en el tema de cómo se nota más el grabado, es lo que tiene que ver con las capas de specular. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiero que brille más o menos? Por ejemplo, en este caso, esta superficie debería brillar más que lo que está aquí, porque lo que está aquí está quemado, ¿sí? Está lijado. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer con esta de relieve una imagen para establecer qué quiero que brille y qué quiero que no. Por ejemplo, aquí ya de entrada todo lo que es tendiente a blanco va a brillar y esto no. ¿Sí? Esto va a brillar menos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es añadir un poquito más de brillo. Por ejemplo, por ahí. Y vuelvo y grabo como la capa specular. Entonces la pongo acá. ¿Sí? Entonces miren cómo cambia ahí. Entonces de pronto aquí en el specular, sí, miren que ahí ya generó los brillitos que están aquí al ladito, bueno, todas estas opciones de acá. Mire que ahí resaltó lo del relieve. Mire la diferencia, sin el especular y con el especular. Entonces mire que ahí resaltó más el relieve. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a cambiarle vamos a ponerlo en 2. Listo. Y también puedo colocar, por supuesto, relieve, digamos, en esta parte de acá. En este caso, tendría que afectar el MDF quemado y vamos a colocarle un relieve. Aquí hay varios elementos. Sí, por ejemplo, en cuanto a mapas, en blanco y negro, este que por ejemplo es como un ruido. Entonces mire lo que va generando aquí. Y yo le reduzco la escala, entonces, por ejemplo, a 1 milímetro. Entonces mire que ahí queda, sí, como la aspereza del material. Entonces listo, de esta manera se puede hacer el tema del grabado así. Entonces como pueden ver, pues esta es la manera de construirlo con los diferentes elementos. Entonces mire, por ejemplo, yo quito acá, mire que ahí tengo el grabado. Ahí solamente voy a ver, estoy viendo estos dos, el mapa de brillo y el mapa del relieve. En este caso el del brillo, miren que aquí está opaco todo y todo lo demás está brillante. Ahí solamente estoy viendo el relieve, pero pues por supuesto está en color negro. Perdón un momentico, voy a cambiarle aquí para que vean ahí el relieve. Listo, entonces cuando enciendo todo, pues obviamente se queda, y ahí sí tiene todo el detalle. Entonces bueno, de esa manera se pueden hacer los grados de área, siempre están soportados con una capa de difuso, que se vea pues obviamente cuál fue el área que se grabó, y el área del relieve.
que por lo general pues es como lo mismo, sino simplemente manipulando los colores, desaturándolos. Entonces, esa es una buena manera de hacer ese tipo de elementos. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen sobre el tema de renderizado? Bueno, aquí está también obviamente lo que les expliqué sobre la cuestión de cómo hacer que se vean el humito, pues aquí, que eso sí lo puse en el video de la semana pasada, y es coger la línea y simplemente darle un desenfoque gaussiano para que quede aquí como pintadito, como un poquito manchado. ¿Listo? Esa es una alternativa. Bueno, nada, no sé si ¿alguien falta por entregar trabajos en clase? Lo de los Sí, a mí zapatos. me faltan los zapatos, profe. Ok. Sí, profe, a mí también me faltan. Bueno, listo. Esos también están como plazo máximo hasta dentro de 8 días, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, no, listo. Profe, Entonces, ajá, profe, perdón, mira que yo estaba, cuando saqué lo que explicaste en la anterior clase del bordeado, sí. eh, se pixelaba la imagen horrible y puse exportar en PNG en calidad 300. Pero me estás hablando del render, No, o sea, del mapa que ese, estás generando, que estás sí. colocándole a eso. Pero tiene que ver, ¿sabes qué es? O sea, más que el mapa o la calidad del mapa, es el mapeado, es el tamaño del mapeado. Porque si vos tenés, por ejemplo, una imagen que es muy pequeña y la estás ampliando, obviamente la imagen se te va a pixelar, porque es el mismo efecto que cumple en el Photoshop cuando yo tengo una imagen y la extiendo, amplío. Por eso lo primero que hice fue hacer por ejemplo, una geometría del mismo tamaño de la imagen, para poder que me quedara 1:1, pues, o sea, que la relación de aspecto fuera uno en X y uno en Y. Sí, mire que aquí está. Incluso creo que el 3D quedó, porque mire que aquí se nota la línea. Sí, el 3D quedó un poco más grande que eso. Mire que aquí se nota la misma línea también de lo que sobra. Entonces, si se te está viendo pixelado a la hora de generar el render, es porque la imagen, o sea, tiene que ver es con el mapeado, no con la calidad de la imagen. Lo ideal sería que ustedes trabajaran con imágenes de no menores a 100 dpi, o sea, no menores a 100 puntos por pulgada en resolución. Si es más, pues digamos que no tiene problema, pero entonces ahí está la relación entre el tamaño de la imagen versus la repetición. Si yo tengo una imagen muy pequeña que estoy repitiendo muchas veces, eso lo puede compensar, pero si tengo una imagen muy pequeña que estoy repitiendo pocas veces, quiere decir que la imagen la estoy ampliando. Entonces se va a pixelar, sí o sí se va a pixelar. Y obviamente va a salir pixelado en el render. Entonces en ese caso, ponerle cuidado acá al mapeado y recordar pues que una manera de mirar cómo es el tema de las repeticiones y todo eso es a través del Material Graph. Uno lo abre. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es el mapeado de esta, entonces me paro aquí y le doy C, le doy la letra C. Y ya puedo ver acá y modificar el mapeado como yo lo quiera. ¿No? Listo, profe, gracias. Entonces, esa es una manera de ejecutarlo allí. Lo otro, pues, es trabajar con o sea, entiendo pues que hay unos mapas que uno puede trabajar desde Photoshop, pero lo otro también es que hay algunos mapas que puede uno trabajar de manera procedural. ¿Qué son procedulares? Pues son superficies de repetición o mapas de repetición generados por la misma aplicación, que es, por ejemplo, cuando yo le voy a añadir aquí como mapa de opacidad y escojo un mapa de estos. Por ejemplo, aquí les voy a colocar, por ejemplo, camuflado. Y entonces, venga, espera un momentico, yo más bien cojo este y lo pongo acá. Y por ejemplo, el tema del camuflado. Entonces, por ejemplo, mire, la escala. Aquí no importa todo lo que yo lo escale,
la resolución no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el mapa lo está generando el mismo sistema. Entonces, estos mapitas que vienen aquí por defecto son mapas que vienen, o sea, que controlan la misma aplicación. Entonces, en este caso, lo que yo haría acá nunca se va a ver pixelado. Pero, por supuesto, también son muy limitados. Entonces, a veces hay que trabajar con mapas externos. Ahí lo más importante es que si ustedes van a mapear una cosa, o sea, lo que yo realmente debía hacer aquí fue haber tomado, o sea, exportado esto a Illustrator y hacerlo del tamaño exacto que se genera. Eso es lo que él deberá hacer, mejor dicho. Pero pues uno obviamente por cuestiones de tiempo pues no se va a poner a exportar todas las cosas aquí. O sea, el deber hacer es lo que hicimos nosotros con el zapato, de exportar, o sea, de abrir el mapa, de exportarlo, de dibujarla encima, pues como todos los detalles, sacar los diferentes mapas. Eso es lo que realmente se debe hacer. ¿Qué es lo que ustedes ven que hacen con por ejemplo, con las películas? ¿Sí? Entonces, para que se pillen detalles como estos, eso es lo que normalmente hacen en las películas. Mire aquí el detallito. Un momentico, yo abro esta imagen solita. Mire aquí los detallitos del relieve, de dónde van las costuras, dónde van los hilitos, y todo esto debe ser, o sea, se genera eso abriendo el mapa. Sabes que esto es un trabajito, pues, complicado. O no complicado, sino tedioso. Pero eso es lo que debería uno realmente hacer con el tema. Pero bueno, eso ya es perfeccionamiento de las diferentes técnicas. De hecho, mire que aquí está, sí, mire que aquí están abiertos los, ah, no, pero ese era el mapa de PlayStation. No, pensé que era, este es el mapa del juego. Sí, vea, estos son las normales de relieve del juego. Y estos son los mapas difusos. Sí, píllenlos aquí. Ya las costuritas, todo lo demás. Bueno, listo. Bueno, nada, muchachos, pues yo creo, pues no sé si, a no ser que tengan otra pregunta, pues no sé si dejar la clase allí, más bien quedo pendiente en el avance que tengan del Profe, correo electrónico. vamos a mostrar en nuestro grupo como, pues, o sea, estamos como la idea de lo que vamos a hacer en el manual. Listo, Entonces ya te comparto pantalla. dale. O sea, bueno, o sea, la portada ahí la estamos decidiendo porque pues nuestra ballesta es inspirada en la Ajá, en MA el juego. de Halo, ajá. Entonces, pero igual creemos que como tal los manuales normalmente son pues simples porque tienen que ser fáciles de entender, pero pues no significa que no tengan nada. Sí, que no puedan tener diseño, correcto. Ajá. Entonces, pues empezamos con unos datos que habíamos visto como de los ejemplos que tú nos habías dado. Entonces, como la función, el método de sujeción, la técnica de corte y lo que incluye, ¿cierto? Ok. Aquí vamos a poner como los detalles de la ballesta como tal, entonces como esos zooms En los detalles del render. Sí, sí, te entiendo. y luego aquí ya tenemos como, bueno, olvida los colores y eso porque es una mezcla, apenas estamos viendo. Pero bueno, aquí está como la lista de componentes, como que la dividimos en 4 partes. La primera que es como el cuerpo de la ballesta, los ensambles, el proyectil y las partes del gatillo. Ahí les voy a hacer una sugerencia. Por ejemplo, si ustedes lo están dividiendo en macrocomponentes, traten de colocar una imagen de cómo queda, o sea, cómo todas las piezas, por ejemplo, del cuerpo de la ballesta quedan armadas, cómo todas las piezas del gatillo quedan armadas, sí, como Sí, para uno profe, entender. solamente que es que
Sí, Nosotras sí lo habíamos pensado así y por lo menos la primera parte pues iba a ser como Ajá, armar el gatillo y ya luego mostrar cómo quedaba armado el gatillo. O sea, aquí, ajá. míralo. bueno, ahí te lo Míralo. me paso por partes, pero Sí, la idea sí te entiendo lo del tema, sino que yo digo, por ejemplo, ahí en la identificación de las piezas sí sería bueno colocarlo, por ejemplo, gatillo, Ah, mostrarlo cómo ok. queda armado y después esto, para uno ya más o menos entender para dónde va. Lo que pasa Dale, es dale. que si a ti te muestran, o sea, si a ti te muestran algo armado, ya tú puedes identificar más o menos qué piezas hay ahí. Pero si no te muestran Ujú. el elemento armado, tú estás dudando sobre, pero ¿será que estas sí son todas las piezas o no? Entonces es Dale, dale. para quitar esa incertidumbre que le da a uno, bueno, a la persona que va a armar pues el tema, simplemente teniendo la referencia. Y ya obviamente viene el tema de cómo armar, o sea, cómo llegar a eso armado, que es el paso a paso que ustedes tienen allí. o sea, por ejemplo, aquí nosotros pues íbamos a poner como las piezas que necesitábamos acá abajito y ya como el paso de, bueno, obviamente está en súper desorden, pero pues juntas estas tres, luego poner las crucecitas Ajá. y Sí, bueno, que lo ideal ahí es, por ejemplo, identificar que las tres que tienes allí son la X, son la piecita que está acá, es- la exacto. Ajá. ok, listo, como ponerlas aquí de nuevo, como mira, Exacto. No sé si hacer de pronto una convención con colores o con letras o con, bueno, aunque ese elemento no tiene problema porque ahí es muy fácil de identificar visualmente la forma. Porque, por ejemplo, si Y yo ustedes creo que tienen la que las que mira vos que decís que de si pronto tienes el deben ir. gatillo, mira que si tienes el gatillo y el gatillo está mirando para el lado izquierdo, en teoría sería mucho más fácil que el gatillo mirara para el lado derecho, para poder Ah, identificar mejor la pieza. ¿Sí me hago entender? dale, sí, dale. O sea, cosas de sí, ese tipo, que está la identificación visual y está la identificación a través de una letra. Entonces, la identificación visual me permite a mí establecer en qué posición debo colocar la pieza para poder ensamblarla con otra. Esto se los digo no porque aquí no esté claro, porque pues la pieza es muy sencilla, sino porque a la hora de generar un manual que tenga unas piezas extrañas, es vital eso. Les voy a poner un ejemplo. Un momentico, yo busco aquí un manual de ensamble. El otro día, mi hermano colecciona juguetes. Entonces hay unos juguetes, hay unos robots que él compra, que son unos robotcitos que se arman. Espere un momentico, bueno, incluso también la otra vez compró verá, ya yo les muestro que esto es una pieza de arte. Aquí me apareció el hombre. Listo, venga, yo les voy a mostrar esto para que ustedes vean más o menos de lo que yo les entendiendo. A ver, hay un principio básico del diseño que puede sonar muy difícil, o sea, puede sonar bueno, no muy difícil, sino muy impactante a primera vista o a primera escucha, que es lo que normalmente le dicen a uno, el diseño debe estar hecho para bobos, ¿sí? Es sí, sí, decir, debe entenderlo cualquier persona, sea la persona más inteligente que lo esté armando o sea la persona que no le encuentre la lógica. El diseño debe estar hecho para el que no le encuentre la lógica, porque uno juega con el que menos tiene o con el que más tiene, dependiendo obviamente de lo que sea. En este caso, si lo puede armar cualquier persona, o sea, la persona que menos sepa el tema o menos se le mide a armar algo, es lo mejor. Este es el muñequito, vale, cuidado. Este muñequito resulta que es un muñequito que es articulado porque esto se le mueven los dedos, las manos, los músculos, no sé qué, bueno, un montón de cosas. Uno le puede cambiar incluso el pelo para convertirlo en Super Saiyajin, así como se ve acá. Bueno, eso tiene un montón de elementos allí. Pero resulta que el muñeco viene en partes. Entonces, ¿cómo viene el muñequito? Viene armado, viene en partes así. Bueno, a ver si me encuentro una imagen que esté más grandecita. Bueno, venga, les muestro esto. Estos elementos, esquemas que hay acá, por supuesto las instrucciones están en japonés, por esto lo arman es empresas de por allá de Japón. Entonces, lo que le muestran a uno es toda la rama, que esto es lo que sale de la pieza de inyección. Entonces, uno lo que tiene que hacer es cortar cada piecita y con el manual de ensamble se va guiando uno para poder armar el muñeco. Este es el manual de ensamble. Entonces, el manual de ensamble viene como con unos renders en crudo.
¿sí? En blanco y negro, que supongo que lo harán por el número de tintas. Y hay algunas piezas, pues por lo menos aquí evidencia uno sobre la cara, pero hay algunas piezas que uno no tengo idea de dónde, o sea, de dónde puede ir esa pieza. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Esto de aquí que está armando, en teoría, mire lo que pasa en este paso. Cogen y resaltan el brazo, dicen el brazo se arma con la pieza B4, B13, B3. ¿De dónde salen estos B4, B3 y B3? Y cuando está este elemento que yo les había mostrado ahorita, yo corro aquí las herramientas del zoom. Cuando sale este elemento de acá, esto por ejemplo es la pieza B, esta es la pieza C, esta es la pieza D, la pieza A, no sé qué. Entonces, por ejemplo, si esta es la B, digamos esta es la B, yo tengo que ir allá y buscar el B4 y soltar la piecita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para armarla? Después, tengo que ver cuál es la posición en la que está, porque de la posición depende, digamos, los ensambles. Por ejemplo, el punto más grande está aquí, el punto más pequeño está acá. Entonces, yo coloco la pieza en la misma posición en la que la estoy soltando. Entonces, eso me ayuda a identificar visualmente adicional a las letras, a la nomenclatura que ya tiene, alfanumérica. Entonces, digamos, cuando es un manual tan complejo o sea, de una pieza tan compleja de armar como lo es este tipo de juguetes, pues uno entiende que si en una pieza, digamos, como lo que ustedes están armando, como en el caso del gatillo, que fue lo que yo vi ahorita, se entiende, bueno, hagámoslo más obvio, porque el que no tiene capacidad de armarlo, de pronto se enreda. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay que hacer las cosas lo más obvio posible para poder que todo el mundo las pueda interpretar. Bueno, les recomiendo estos muñequitos. Mire, por ejemplo, lo que les decía ahorita. Sí, mire, el pack de las piecitas C, de las F, G. Además que tienen unos detallitos, pues, que como uno la corte mal, se la tira. Porque son piecitas a veces de milímetros, de 2, 3 milímetros. Entonces, pues, esos manuales de ensamble están bien explicaditos. Pero no todo el mundo se le mide a armar este tipo de cosas, porque hay gente, pues, que le falta como motricidad fina para este tipo de detalles. Pero bueno, ahí les doy esa recomendación. O sea, no importa, así ya esté obvio por el tema de lo que ustedes están viendo, o sea, de la referencia visual, háganlo más obvio colocándole una referencia numérica o de letras o de ambos. ¿Bien? Listo, profe, sí, ya nos queda mucho más claro y es cierto, o sea, uno, ay, sí puede ser obvio para uno, pero para las demás personas no. Claro, total. Sobre todo porque como uno fue el que construyó la propuesta, entonces uno sabe como, ay, pues porque todas las personas no pueden ver lo que yo veo. Claro, uno lo Cierto, ve porque yo profe. lo estoy creando, pero las otras personas, que uno de los ejercicios que Cierto. cuando hacemos en presencial es precisamente eso. En este ejercicio final, yo lo que hago es que después de que tengo el objeto armado, a un transeúnte por ahí de la universidad, alguien que puede estudiar economía o ingeniería industrial o cualquier otra cosa, medicina, lo que sea, le digo, venga, hágame un favor, arme esto, y lo tiene que armar con el manual de ensamble. Entonces uno de diseñador industrial, por simplemente la curiosidad que le da la carrera a uno, de decir, bueno, ¿y esto cómo va? ¿Esto cómo va pegado? ¿Esto ya un tornillo? ¿Esto va no sé cómo? Uno lo arma, así no tenga manual. Pero una persona que no esté metida dentro del cuento, créanme que se le dificulta muchísimo. Entonces, el manual debe estar lo suficientemente claro como para que una persona que no tenga conocimiento y no se lo imagine, lo pueda armar. Entonces, a ese es el que vamos a ir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pregunta adicional. Yo, profe, Dime. para el empaque tenemos que sacar también un render, ¿cierto? Pues de pronto es una pregunta muy obvia, pero Sí, pues tenemos que sacar un bueno, render. digamos que lo que me interesa es que quede bien explícito cuál es la propuesta de empaque, es decir, cómo van a empacar todas las piezas, porque a veces desde el empaque está uno indicando acciones de ensamble. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En cursos pasados, uno de los
proyectos que les mostré que tenía como unos cajoncitos. Los cajoncitos estaban separando los diferentes componentes que utilizaba la ballesta. Bueno, que en ese caso no era una ballesta, sino como una cauchera. Por ejemplo, el mango de la cauchera, estaban todas las piezas del mango de la cauchera en un cajoncito. La parte de la sujeción de los cauchos, entonces estaban en otro cajoncito. Entonces, para ir armando base por base. Esa es una buena forma de ir separando los diferentes elementos previos al armado. Pero, pues digamos que no, aunque no implica un render, creo yo que la mejor manera de expresar cómo va a quedar empacado o cómo el empaque ayuda, digamos, al ensamble o a ordenar las piezas, pues es a través de render. Considero yo pues que es como lo más fácil. Entonces ya ustedes definen si el render, si la caja o el empaque lo están proponiendo, digamos, en los mismos materiales, en el mismo MDF, entonces cómo sería la cajita, cómo estaría ensamblada, bueno, todo lo demás. O si es una caja, digamos, que ustedes proponen que tenga unos impresos, unos artes en las tapas y en los laterales y todo eso, o que tenga una ventana, como a veces muestran, que es una ventana de un acetato, pues, translúcido. Entonces, como representar todo eso en el proyecto. Creo yo que yo a ustedes les mostré un proyecto del semestre pasado, claro que no era de ICESI, sino de los de la autónoma. Ah, no, pero lo borré. Sí, no, lo borré. Ah, no, mentira, aquí está. Entonces, un ejemplo es este, que les había, ya un momentico, ya les voy a compartir. Sí, entonces píllense, por ejemplo, el afiche que presentó ella. Entonces, esto es obviamente un render y este es el empaquecito que ella está proponiendo. Entonces, miren que el empaquecito tiene ahí todas sus caras con la propuesta gráfica y adelante tiene la ventanita del acetato que les mostré ahorita y muestra cómo se abre, cómo se abrió. Incluso aquí arriba, si ustedes ven ahí, está el empaque abierto y las piezas como tiradas en la mesa. Entonces, por ejemplo, eso es una buena manera de mostrarlo. Y de hecho, miren que aquí ya tiene bueno, que estos son renders enormes y están como de 10.000 por no sé cuánto. Entonces, miren que ahí está el empaquecito. Entonces, la idea es llegar a algo así, pues que se pueda representar obviamente cómo funciona. Profe, ¿puedo preguntarte algo con respecto a la caja? Sí, claro. O sea, ¿la caja también tiene que ser con ensambles? No, no necesariamente. La caja la proponen ustedes. Ah, ok, ok, La ok. caja la No, proponen nosotros ustedes. estábamos súper perdidas porque jurábamos que era con No, ensambles y no, 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 teníamos un no. problemita. O sea, sobre lo único que coloqué restricciones fue sobre la ballesta como tal, el objeto. Pero ni Ah, en el listo, manual de perfecto. ensamble, ni en la caja, ni en el empaque, o sea, ni en la presentación gráfica coloqué yo restricciones. Ustedes ya lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, la Dale, propuesta profe. que hay acá obviamente es un desarrollo de una caja, ¿no? Entonces puede ser una caja así o puede ser una caja en el mismo MDF que ustedes planteen y si quieren va atornillada o pegada o lo que ustedes quieran, como lo quieran presentar, ahí no hay problema. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, pillen por ejemplo aquí el desarrollo de la propuesta. Ya lo que hizo fue hacerlo en Illustrator. Bueno, primero lo hizo en Rhino, de Rhino exportó el desarrollo así y después lo construyó en Illustrator y luego de Illustrator cortó las caras para ponerlas en el Keyshot. Que fue un poco lo que yo hice la semana pasada cuando les expliqué cómo era el tema de colocar los quemaditos y todo lo demás. Sí, es más o menos esa la cuestión. Bueno, nada, muchachos, pues avancen con el tema. Voy a estar pendiente en el transcurso de esta semana. Entonces, por si tienen preguntas, para que vayan avanzando en el tema y pues si es cuestión de hacer, digamos, una sesión extra o algo así, pues poder hacerla, yo creería que
de pronto podría tener tiempo el viernes que es como el día que yo no tengo clase, pero pues lo cojo para trabajar los elementos independientes o los proyectos independientes que tengo, pero podría sacar tiempito el viernes. Entonces traten de avanzar lo que más puedan de aquí al viernes, que si tienen preguntas, pues poder hacerlas o resolverlas el día viernes. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, dejemos hasta allí y entonces avancen con las propuestas y sobre todo con los trabajos en clase. No se van a quedar, obviamente, sin entregar los proyectos de trabajo en clase, porque recuerden que eso es nota del 50% también. Perdón, del 30% en el corte. Entonces, bueno, nada, listo, muchachos. Dejemos hasta Profe, allí. Ajá. pues si ya vas a acabar, pues si quieres, ahora sí te podemos decir nosotros, pues Sí, dale. no sé si quieres, pues, Claro ya, que sí. ya aquí, pues, Aleja ya, espérate, profe, que no sé si Aleja ya volvió, era para que no se cortara y decirte como, profe, ya no estamos conectados. No, dale, pues yo estaba esperando a que me preguntaran, pero pues entiendo que las preguntas no se han generado es porque de pronto no han avanzado lo suficiente en el tema o lo que tienen ya lo tienen claro. Pero espérate que Aleja se iba a parar un momentico y no sé si ha vuelto. Un momentico, por favor. Listo, ahí sí estoy viendo. Profe, bueno, es que la edad que teníamos nosotras es que pues queríamos agrandar el mecanismo, ¿cierto? Ujú. Pero, o sea, todo en literal. Bueno, ¿vas a leer tú, Nata? No, es que creo que mi internet Sí, se está te pinche escucha y claro. entrecortado. Ajá. Ok. Ya, profe, hola, qué pena, es que no puedo hablar. Profe, es que, Dios, mira, si te acuerdas que nosotros te habíamos dicho que íbamos a agrandar la ballesta y todo, pues el Sí. mecanismo y todo, pues eh, intentamos agrandar, como empezar por agrandar la cabeza, pues que es desde donde como que la flecha tiene el recorrido y todo. Ujú. Eh, pero no sé, o sea, si la agrandamos muchísimo, como que queda deformada, el mecanismo, Nata, el mecanismo. Pues creo que lo que no pudimos hacer es que Ahí me escuchan bien. Que lo que no pudieron hacer es que. como si había alguna manera como de escalar ¿Se escucha? todo al mismo tiempo, porque es que si lo escalábamos como, si cogíamos todo y lo escalábamos como que se deformaba, quedaban unas piezas como que desproporcionadas a como ya está. Lo que pasa es que, bueno, ahí ustedes tienen que tener en cuenta algo y es que si hacen la escala, no la pueden hacer en 3 dimensiones, porque si no el grosor ya no les va a medir 3 milímetros, sino que se va a agrandar también. Y el problema es que no lo pueden hacer todo en conjunto tampoco, porque hay un detalle y es que ustedes tienen piezas que están perpendiculares. Es decir, ustedes tienen unas piezas que están horizontales y otras que están en vertical. Entonces, como las piezas en vertical y en horizontal, si ustedes las cogen todas enteras y ustedes dicen, por ejemplo, modificar a escala en 2 dimensiones, les tocaría coger primero todas las horizontales y después todas las verticales y agrandarlas de manera independiente, ¿ya? Para poder que no se afecte la profundidad, que es el punto pues que no deberían tocar. ¿Cuál es el consejo? Bueno, pues primero guarden una copia, ¿no? Porque si a veces, por ejemplo, digamos, ustedes modifican y no encontraron la manera de que todo eso ya después para devolverse, ¿qué problema? Entonces, guarden una copiecita primero. Lo segundo es que modifiquenla en 3 dimensiones. En el momento de modificarla en 3 dimensiones, cuando ya ustedes vean que está el tamaño adecuado, entonces lo que pueden hacer es utilizar el comando mover cara. Mover cara para que
para volver otra vez a las caras, mejor dicho, al grosor que es específico, tanto en los ensambles como en el calibre, digamos, de la lámina, ¿sí? Entonces, si quieres, vengan, yo les muestro acá. Esperen, denme un segundito, ya abro el Rhino. ¿Dejo compartir, profe? Sí, ya voy a compartirles a ustedes. Bueno, un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer, vamos a hacer un ensamble de esta piecita. Entonces tengo control C, control B, vengo aquí, listo, lo pongo en el centro. Y entonces, bueno, ahí tengo el ensamble y aquí voy a hacer el huequito como tal. Entonces a este de acá le quito este. Y ahora este lo pongo hasta acá atrás. Y a ese le quito este de acá. Bien. Listo. Entonces, ahí ya tengo ya el ensamble hecho, pero tengo un inconveniente y es que supongamos que yo quiero modificar el tamaño de esto. Yo podría hacer, por ejemplo, una modificación desde este lado con una escala en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es una escala en 2 dimensiones? Yo me vengo acá y le coloco escalar en 2D, me vengo aquí al centro. Mire lo que va a suceder. Aquí se van a modificar solamente estas 2 dimensiones, es decir, Z y X, pero miren que la profundidad sigue siendo de 3 milímetros. ¿Ya? Pero entonces aquí obviamente tengo el problema que se está generando el hueco más grande. O sea, este hueco pasó de ser de 3 milímetros a ser más. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Hay un comando que se llama mover cara. Ustedes lo encuentran aquí donde están las operaciones booleanas. Van y buscan este comando que se llama mover cara, que está acá. Y tiene este iconito. Él me dice, listo, ¿cuáles son las superficies que usted quiere mover? Esta de acá. Listo, enter. ¿Desde dónde la va a mover? Desde aquí hasta acá. Entonces mire que ahí ya la corrí. Ahora hago lo mismo. Esta de acá, ¿de dónde a dónde la quiere mover? De aquí hasta acá. Y ahí ya tengo el ensamble. Pues es un trabajito que es tedioso, pero pues lo pueden hacer así. Entonces ahí el detalle es que lo tienen. ¿Cuál sería el ideal? Agrandarlo todo. ¿Sí? En 3 dimensiones. Ustedes le buscan el tamaño, digamos. Ah, bueno, ya quedó este tamaño. Ah, bueno, listo. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Modificarlo en una dimensión. Entonces vengo acá y le digo, de aquí a aquí, quiero que mida 3. Bien. Ahora lo mismo acá. De aquí a acá, quiero que mida 3. Listo. Entonces ahora, mire que aquí está ras. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mover cara. Bueno, este lo voy a centrar con respecto al de arriba. Para que quede exactamente en la mitad. Y lo mismo voy a hacer con este. Voy a centrar con respecto a este. Y ahora con mover cara, pues corro las caras ahí. Entonces, mover cara. Esta de acá, desde aquí hasta aquí. Y ahora mover cara desde aquí hasta acá. Y luego lo hago con estas otras dos. Listo, y ahí ya me quedó más grande el objeto. Esa es la única manera que veo de hacerlo, porque la otra sería hacerlo parametrizado, pero eso es más complicado todavía. O sea, parametrizado es que ustedes puedan modificar el valor y automáticamente a partir de allí les cambie todo. Pero eso es un camello, o sea, eso digamos que hay que hacer la programación de qué depende de qué.
Entonces es mucho más complicado. ¿Qué es lo que actualmente hace el Grasshopper? Lo que pasa es que en Grasshopper uno casi que puede tener 2 semestres viendo esa vaina y nunca le va a terminar de encontrar cosas. Entonces, pues por ende no se incluye dentro del, digamos, de las temáticas teóricas del curso, por lo menos en el manejo de la herramienta. Sin embargo, ahí se los dejo en mención para que de pronto si alguno quiere pillarlo, pues lo pueda encontrar en internet y se pueda aprender a manejar de eso. Listo, dime. Y digamos, es que nosotros lo queremos aumentar literalmente como en 0.5 centímetros. O sea, Ajá. ¿hay una manera de que la escala me aumente solo eso o literal lo tengo que ir haciendo al ojo? No, también. Por ejemplo, digamos que tú quieres aumentar esto de aquí. No sé qué tamaño tenga, por ejemplo. Venga, yo lo mido. Tiene 3, ¿sí? Entonces supongamos que yo quiero que de aquí a aquí no quede 3, sino que quede 4.5. O sea, lo quiero aumentar 1.5. Entonces selecciono todo, cojo la escala en 3D y le digo, desde este punto hasta este punto, que mida 4.5. Listo, ahí ya te escaló todo. Y mira que cuando yo lo mido aquí, ahí me quedé 4.5. ¿Ya? Entonces, proporcionalmente, aumentó todo de acuerdo a la medida, a una medida. Ah, ok. ¿Listo? O sea, sí se puede hacer, pero lo que les digo yo es que de todas maneras les tocaría corregir muchos elementos porque en el momento en que ustedes cambien una medida, automáticamente las otras 3 cambian proporcionalmente. Entonces, lo que tienen que hacer es ajustar las demás. O sea, es un camellito, pero si creen que tienen que hacerlo, pues lo ideal sería eso, que se pusieran en la tarea de corregirlo. Pero si creen de pronto que no es tan importante o algo así, pues déjenlo como lo tienen. Profe, una pregunta, ¿cuánto se lleva el láser? ¿Cuántos milímetros se lleva el láser? ¿Cuánto corta? Depende de la máquina con que lo cortes, pero digamos que de manera generalizada estamos hablando de 0,3 milímetros. O sea, una tercera parte Entonces, de 1 milímetro. como digamos nosotras tenemos el desarrollo pues de corte, pues como tal tenemos las medidas nosotras, eso se le puede hacer como seleccionar todo y hacerle un offset de 0.3 como para que eso se vaya en el corte o algo así, o ahí que se podría hacer, porque es Depende. que nosotros tenemos piezas muy chiquitas, entonces 0.3 sería mortal para nosotras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo saco, ¿sí? Perdón. Esto. Por ejemplo, si yo saco, mire, por ejemplo, aquí saqué el corte, la línea de corte. Entonces, si yo generé esto, ojo con lo que voy a hacer acá, porque digamos, yo escalo esto para que se vea mejor. Desde aquí a aquí yo quiero que tenga 3 milímetros. Listo, ahí ya tiene 3 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el láser pasa por acá, ahí tengo el diámetro, entonces sería 0.6. Entonces él se va a llevar de aquí a acá. Se va a llevar ese pedacito, ¿sí? Cuando él pase. Él lo que va a ir haciendo es esto. Entonces se va a ir llevando todo este pedazo que ustedes ven acá. Toda esta área. Entonces, a ustedes de aquí a aquí ya no les va a quedar en 3, sino que les va a quedar en 3.6. ¿Sí? Porque se lleva 3 de aquí y 3 de acá. Entonces, en teoría, ¿qué tendría que hacer uno? El láser, correrlo 0.3. Ahí. Entonces, para que el corte por acá, ¿qué tengo que hacer con esta línea? Tirarla hacia adentro. Pero entonces ahí es donde viene el detalle. Yo hago un offset. El problema es que si yo voy a correr el offset 0.3, digamos que aquí está bien. Pero miren que aquí me aumentó medida y aquí también me aumentó medida. Y si este punto de acá y este punto de acá influyen en una parte del ensamble, por ejemplo, que la crucecita donde vaya a entrar en la pieza lateral
sea así, pues en el momento en que esto, o sea, aquí tengo 3, pero en el momento en que esto se aumente aquí 0,3 y 0,3, entonces tengo que asumirlo también aquí, que aumente 0,3 acá y que aumente 0,3 acá, para poder que esta pieza entre aquí, este pedacito realmente, y que debe entrar. Entonces, en ese caso, ojo que no es a todas las líneas las que yo voy a hacer. Una manera de solucionar esto es, por ejemplo, no quiero que, o sea, quiero que el láser haga esto. Lo que voy a hacer es descompongo la línea y a estas 3 únicamente es la que les voy a hacer el offset de 0,3. Entonces, mire que ahí sí está pasando el láser por acá, y cuando él llega aquí a esto, sí, mire que él llega a esta parte de acá y sigue por acá. Incluso ahí tengo un punto también que es importante que ustedes sepan, es que como el láser corta redondo, mire que aquí no llega a un punto, no llega a una esquina. Entonces hay veces que uno le toca con un bisturí terminar de hacer el cosito. Esto es muy, digamos, imperceptible, pero puede llegar a ser así, sobre todo cuando los cortes no los está haciendo uno con láser, sino con una CNC. Entonces, como la CNC también la herramienta giratoria, ella no va a llegar hasta estos puntos de acá. Entonces hay que tenerlo presente para ponerlo con una caladora y cortarlo. Digamos, cuando uno tiene está trabajando con una lámina más grande, ¿no? Entonces, mire, entonces el láser va a pasar por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Borro esta y lo que hago es extender la línea desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, ahí sí quedaría de 3 milímetros el ensamble. Sino que hay máquinas que, por lo menos, un ejemplo, la máquina de Mundo Color yo no sé cómo tienen cuadradas las máquinas, porque eso también me imagino que el programa deberá tener una opción que cuadra el operador, el operario de la máquina. Debe tener una opción donde el láser, él le dice al láser o que pase por el centro o que pase por dentro de la línea o que pase por fuera de la línea. Yo me imagino que debe ser esa opción que tiene la máquina, porque cuando uno manda a cortar allá, uno lleva los ensambles precisos de 3 milímetros, o si el MDF es de 2.7, uno lo lleva de 2.7 y cuando uno le cortan allá, las dos láminas entran perfecto y no se mueven ni nada. O en su defecto, el láser es muy delgadito, o sea, el láser no se está llevando, o sea, lo que se está llevando es algo pues que no es, que no influye. Puede ser esas dos opciones. La verdad O es que sea no que sé cómo lo hagan. necesariamente no habría que hacerle el offset, ¿cierto? No necesariamente hay que hacerle el offset. En la máquina de la universidad sí, porque la máquina de la universidad, si no estoy mal, creo que se lleva de 0,5. Ese láser de la universidad es más grueso. Pero, y eso depende también como la distancia a la que uno la cuadre en altura, porque aproximadamente tiene que ser como de 1 centímetro. Si uno la pone más altica de 1 centímetro, automáticamente el láser corta más grueso y pierde potencia, porque no está concentrado en un punto. Pero eso ya es más de detalles pues, de la operación de la máquina como tal. Pero en términos del archivo, lo que uno debería hacer es lo que pasa con Mundo Color. O sea, uno no debería tener que modificar los ensambles, sino tirarlos si son de 0,3, porque el grosor del MF es 0,3, tírelos de 0,3. Si es de 2.7, 2.7, si es de 2.5, 2.5. Así debería ser. Pero pues eso radica dependiendo de la máquina en la que uno vaya a trabajar. Digamos que para el ejercicio académico, ustedes lo pueden dejar de 0,3, ahí no hay ningún problema, ahí no tiene lío, porque ya a la hora de producirlo, pues ya es que uno se da cuenta de ese tipo de elementos y ahí sí tiene que cambiarlos, pues para que obviamente el producto salga bien, el prototipo. De eso se dan cuenta es mandando a cortar, pero pues obviamente con este tema aquí del COVID y todo eso y la salida pues a buscar ese tipo de servicios o de utilizar la herramienta en la universidad, porque es que
Yo creo que la más fácil era esa, hacerlo en la universidad. Lo que pasa es que mientras la universidad no abra al público, pues obviamente no se puede hacer. Ahí les quedará el archivo para que de pronto el semestre que viene, si ya permiten la entrada a la universidad full, pues lo puedan cortar. Entonces, bueno, ojalá. Gracias, profe. Vale, vale. Bueno, listo, muchachos. Entonces, cerremos allí por hoy y cualquier inquietud que tengan con mucho gusto a través del correo electrónico o colocan por ahí en el grupo. Va a estar pendiente del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, nos profe, pillamos. Que gracias, les rinda, profe. pues. Dele, profe, gracias.